Voy a contarles una historia para empezar. Yo esperaba casi 40 años para ser casada. Esperaba. Y Dios me dio una promesa que un día que yo iba a ser casada. Hasta que un día, Merche, pastora, mi mamá viene y me dice, ya, tienes 50, yo no voy a decir cuántos años. Y me dice, ya no vas a casarte. No vas a casarte. Y ¿sabes una cosa? Me sorprendí a mí misma. Y yo dije, yo no vi nada. No podía ver nada. Pero salió de mi ser. Sí, un día voy a casarme. Y en 2 años conocí a mi esposo. Entonces, no pierden fe. Si Dios te ha prometido algo, Él lo va a hacer. Y hace todas las cosas bonitas en su tiempo. Amén. Yo no voy a decirles nada que ustedes no saben, pero tienen gran regalos aquí en esta casa con sus pastores. Son realmente llamados de Dios, ungidos de Dios y han pagado un gran precio. Yo estoy muy agradecida por la labor que han hecho en esta ciudad, porque esta ciudad tiene gran necesidad. Voy a leerlo. Va a ser Marcos 4, 35 o 41. Pues yo lo leo aquí. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo tomaron como estaba, en la barca. Y había también con él otros barcos. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas de la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmúdete. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así? Ayúdame con esta palabra. Como no tienes fe. Entonces temaron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Amén. ¿Cuántas veces ustedes han leído este cuento, esta historia, este pasaje y han pensado, ay, pero ¿por qué Jesús dijo esto? Yo realmente tengo misericordia de esos discípulos, porque yo creo que yo también hubiera respondido lo mismo. Y cuando yo leo este pasaje, yo siempre dejaba, pero yo no entiendo, Jesús, ¿por qué tú estabas tan fuerte con ellos? Mira, 4 de esos discípulos eran marineros, tenían bastante experiencia. Y ellos estaban mirando ese viento y estaban viendo que era fuertísimo, tanto que ellos tenían temor por sus vidas. Ellos tenían experiencias, ellos sabían que era un tormento grave y que no era uno grave. Y yo imagino que ellos estaban mirando y diciendo en principio, ok, es un tormento, yo tengo experiencia, esos 4. Y ellos empezaron a hacer las cosas que ellos sabían hacer con sus propias fuerzas. Pero ¿qué pasó? Ese tormento empezó a ser más grave y más grave, hasta que el barco empezó a llenar de agua. Empezaron a llenar de agua hasta que ellos tenían temor que ese barco iba a hundirse. Y es cuando ellos se levantaron a Jesús. Ok, es como nosotros, ¿no? Vamos a tratar con nuestras fuerzas hasta que llegamos a un punto que decimos, a lo mejor vamos a morir aquí. Necesitamos clamar a Dios, sálvanos. Y eso pasó con los discípulos. Pero
respondió Jesús? Yo hubiera pensado que él hubiera levantado a donde estaba durmiendo, porque él estaba bien cansado. Si lees todo ese capítulo estaba enseñando que él realmente empezó allí en los ríos del mar, de estar en el barco, enseñando a multitudes, enseñando a través de parábolas. Y él, yo creo que estaba enseñando todo el día. Y cuando en fin, él dijo a los discípulos, vamos a pasar al otro lado de este lago. Él estaba cansado. Entonces él entra en ese barco, se pone allí para dormir y él está bien dormido. Con todo el tormento y todo eso no despertó. Estaba, como decimos en inglés, he was out. Estaba afuera. Y cuando lo despertaron a él, ¿cómo responde? Él vio el viento. Una cosa que yo quiero aprender de Jesús es cómo él podía discernir que había algo satánico a través de ese viento. Porque era tan violenta que él dijo inmediatamente, él habló y dirigió sus fuerzas a hablar a otro mundo. Él habló a las fuerzas que estaban detrás de ese viento. Y él dijo, para, calle. Inmediatamente se paró. Y yo imagino él hubiera podido decir a los discípulos después, yo entiendo, esos vientos eran fuertes, hasta que había como poderes satánicos detrás de este viento porque era tan extremo. Yo entiendo, hermanos, yo entiendo. Pero no, ¿qué dice? Él viene y dice, ¿por qué temáis? ¿Por qué tienes tan poco fe? ¿Por qué no tienes fe? Y puedes imaginar, él estaba sorprendido que los discípulos no tenían fe. En parte, cuando yo lo leía eso una vez, yo sentía que estaba como regañándoles, como sus padres, ¿no sientes cuando a veces te regañan? Y él estaba regañándoles, diciendo, mira, esta cosa tan grande que está enfrente de ti, ¿por qué tienes temor? ¿Y por qué no tienes fe? Oh, yo digo, Señor, enséñame aquí porque yo sé que yo he respondido como ellos, ¿no? Y yo creo que el asunto es que cuando viene un tormento tan fuerte así y está en nuestra cara y estamos sintiéndolo en todo nuestro ser, ¿no? Con todos los 5 sentidos, el viento pegando sus rostros, la lluvia mejor mojándoles de más arriba de su cabeza, las plantas de sus pies estaban a mejor completamente como mojados, estaban sus pies dentro de agua, dentro de ese barco llenándose con agua. Todos sus 5 sentidos estaban sintiendo la fuerza de la naturaleza. Y todavía Jesús dice, no temáis, tengas fe. Y yo digo, Señor, ¿qué hacemos entonces cuando estamos sintiendo todo con nuestros sentidos? Cuando estamos viendo, escuchando todo acerca de ese tormento. ¿Qué podemos hacer para que podamos realmente responder como tú quieres? Porque yo creo que él realmente sentía, voy a ver si puedo pronunciar esta palabra. Yo creo que fue entristecido. Yo creo que fue bien entristecido. Él estaba como triste. ¿Cuántos de ustedes han herido una persona que te amas? Porque dices alguna cosa que realmente indica que no estás creyendo en ellos, ¿no? Y expresas su duda en ellos. Y tú puedes ver en el rostro de ellos que tú estás como hiriéndoles.
Y yo creo que cuando nosotros no creemos en el carácter de Jesús, Él siente así. Él dice, mira, tú has estado conmigo por estos días. Antes de estar en el barco, Él vio ellos habían visto bastantes milagros. Voy a leer algunas cosas que ocurrió antes de que ellos entraron en ese barco. Sanó un paralítico. Expulsó un espíritu impuro. Sanó la suegra, Pedro, que estaba enferma con fiebre. Trajeron a muchos después de la puesta del sol del día del reposo, y Él sanó una persona que tenía una mano completamente seca. Purificó ese leproso de diversas enfermedades, expulsó demonios. Tan pronto como le habló, él habló un leproso y quedó completamente limpio. Sanó otro paralítico. Sanó un hombre que pues era con su mano seco. Estaba haciendo y acudiendo en masa, haciendo señales bastantes. Y esos discípulos estaban viendo todo eso. Pero ¿qué pasó? Viendo todas esas cosas, pero cuando entraron a la barca, toda esa memoria se fue. Se fue, como con nosotros. Cuando entramos en una tempestad, en una tormenta, todas estas cosas se van de nuestras mentes. Es increíble, ¿no? Y es como el Señor diciendo, recuerda de todos los milagros, recuérdense de todas las cosas que yo había hecho en el pasado. Recuerda que yo todavía estoy en el barco contigo. ¿Cómo ellos iban a creer que la historia de Jesús iba a parar allí mismo? Que ellos iban a morir todo, y Jesús también siendo dormido en el barco. El Padre Celestial no hubiera dejado eso permitir. Entonces, ¿qué pasa? Porque ellos, cuando entraron y vieron esa tempestad y era tan grande, eso empezó a comerles, por decir. Es como fue solo todo que ellos podían ver. Todo que ellos podían ver. Todos que ellos podían ver. Y Jesús dice, no, ustedes no pueden mirar a esas cosas y dejar el miedo entrar tan profundo en ti de que eso te quita la fe. ¿Sabes qué es lo opuesto de la fe? El temor. Dicen que realmente el temor es fe, pero en las cosas que van a suceder que son malos, en vez de tener fe en Dios. Entonces, ese temor necesitamos realmente como tener cuidado con el temor y no dejarlo entrar tan profundo, porque eso quita la fe. Yo tengo un problema con temor. De pequeño yo tenía un hermano mayor que realmente le gustaba atormentarme de pequeño. Él sabía que yo era fácil para asustar y escondía por todos los lados allí en la casa. No, de verdad, hermana, fue horrible. Hasta que este día, hoy en día, mi pobre esposo no puede entrar a la casa cuando yo estoy fijando en algo y yo no sé que él entró. Cuando él tiene una voz bastante fuerte, cuando él habla y yo no me doy cuenta que él entró en la casa, me asusta y me grito todavía. Y la cosa es que cuando yo leo ese pasaje, me da entendimiento de que yo no puedo dejar el miedo entrar en mí, que yo necesito cerrar esa puerta. Yo necesito mirar a Jesús y yo necesito ver todo lo que Él ha hecho y yo necesito ser consumido con Él y no con todo que estoy escuchando, todo que estoy viendo con mis 5 sentidos. Que yo necesito tener discernimiento como Jesús y hablar cuando necesito hablar contra los fuerzas satánicos.
y hablar con autoridad y decir, no, yo no voy a dejar eso entrar en mí. Yo no voy a dejar ese miedo realmente agarrar mi corazón tanto que ya yo no puedo superarlo y yo no puedo levantar mis ojos a ti y tener fe. Esto no quiere decir que no necesitamos de ser como este hombre que dijo a Jesús, sáname, ¿tienes fe? Y él dijo, ayúdame, Señor, con mi incredulidad. Algunas veces tenemos eso, pero podemos ser honestos y decir, Señor, ayúdame, levanta mi fe. Otra cosa, cuando yo leí este pasaje que me hizo un poco incómodo, si puedo decirlo así, es que la manera de que ellos despertaron a Jesús. Si hubieran dicho a Jesús, mira Jesús, sabemos que tú puedes hacer algo, despiértate y mira qué está pasando. Yo creo que eso también tiene una dimensión de fe en eso. Pero en vez de decir eso, ellos acusan a Jesús. Yo creo que eso es algo que un ser humano puede hacer bastante fácil. ¿Qué dijeron? Ellos dijeron, vas a dejarnos, despiértate, porque si no, vamos a permanecer. ¿Tú te vas? ¿Cómo dice? Sí, dice aquí que vamos a morirnos aquí, vamos a permanecernos. Él está diciendo que ¿por qué? ¿Por qué no le levanta? Porque tú vas a dejarnos morir. Entonces la cosa es esto. Yo creo que eso también hirió bastante a Jesús. Y me hizo pensar en los israelitas, porque ellos hicieron eso mucho. Cuando estaban en el desierto, cuando no tenían comida, cuando no tenían bebida, cuando estaban muy incómodos, cuando sus cuerpos estaban sufriendo bastante, ellos empezaron a realmente acusar a Dios. Y las acusaciones que hicieron eran horribles. ¿Tú nos trajo aquí en el desierto para hacernos morir? Cada vez que ellos respondieron con esa actitud, Dios puso enojado. Él puso muy enojado. Y algunas veces ellos realmente fueron disciplinados bastante fuerte, hasta que muchos de ellos murieron. Eso fue el pacto anterior. En este pacto Dios tiene misericordia, pero Él mismo necesitamos tener cuidado de que no respondamos así. Otra cosa, yo estoy hablando a mí, hermanos. No solamente estoy compartiendo esto que Dios está diciendo a mi corazón. Y voy a dejar a alguien que puede leerlo para mí. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentamos a las ollas de la carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Amén, amén. ¿Suena un poco parecido con la respuesta de los discípulos? Estaban acusando su corazón. Él lleva siglos preparando una tierra prometida para este pueblo. Él amaba a Abraham, Jacob, Isaac. Él tenía un plan grande para llevarlos allí. Y ellos olvidaron de todo eso cuando su cuerpo está sufriendo y están acusando a él que van a llevarlo al desierto para morir. Y eso puso a Dios enojado. Si hubieran dicho, mira, necesitamos comida, si necesitamos algo, yo sé que tú hiciste muchas cosas, acabas de realmente partir el mar rojo, acabas de hacer unas cantidades de milagros contra el faraón y ninguno de esos plagas tocó a nosotros. Tú hiciste tantas cosas,
Tú has sacado algo a través de la piedra. Tú estás sacándonos por todo este lugar. Y con la nube por durante el día y la fuego por la noche guiándonos. Pero cuando ellos empiezan a sentir esa tormenta tan grande, cuando lo ven tan grande, tan grande, tan grande, todo sale de su memoria y empiezan a quejarse. Y Dios no les gusta. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros conocemos a Él. Que realmente basamos nuestras emociones en su carácter. Su carácter es amor, su carácter es bondad, su carácter es algo que Él quiere llevarnos a un lugar lindo, lleno de provisión, lleno de bendiciones, lleno de plenitud. Y cuando alguien viene y dice que tú quieres matarnos, Él pone enojado, dice, esa gente, ¿qué pasa con ellos? Vamos a leer otra escritura. ¿Quieres venir otra vez, hermana? Okay. Y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Aquí están dudando el amor de Dios. Están diciendo que Dios hace lo opuesto, que Él estaba odiándoles. Yo recuerdo, yo escuché una historia de una predicadora muy famosa en Estados Unidos que se llama Joyce Myers. Yo no sé si ustedes lo conocen. Y ella pasó por una prueba muy grande. Ella llevó años predicando el evangelio, la palabra. Y se encontraron cáncer en su seno. Y cuando fue el doctor le dio el reporte, ella se hundió bastante fuerte. Y ella quedó como esos pájaros que vuelan, no, rápido, llegan a un vidrio y, ¿no? Y se desmayan porque no saben que hay un vidrio ahí, ¿no? Y están ahí en el piso, así como knocked out, ¿no? Y ella quedó así por algunas semanas. Pero después de eso, ella dijo, ok, Señor, háblame. Y el Señor le habló y dijo, yo no quiero que salga de tu boca que yo no te amo. Yo no quiero que tú dudas que yo te amo. No vas a hacer esto que los egipcios hizo. Ella no utilizó ese ejemplo, pero yo lo veo que es exactamente qué estaba pasando con ella. Él dijo, tú vas a confesar que yo te amo. Todo el tratamiento, todo lo que tú estás pasando por todo, tú vas a decir, Dios me ama, tú me amas, Señor. Tú me amas, Señor. Yo confío en ti. Yo confío en ti. Yo no entiendo todo, pero yo confío en ti. Y tú me amas. Tú me amas. Y ella da una historia de cuando él está pasando por esos grandes instrumentos que se llaman para sacar los exámenes y todo eso, y se meten como en un tubo, no se meten. Y sí, esos. Y ella pasó por allí y ella confesaba, Dios, tú me amas tanto. Tú me amas tanto, Señor, yo confío en ti. Cuando terminó con todo ese tratamiento, salió libre del cáncer, completamente. Después de 10 años, ella regresó para sacar otro examen. Y cuando sacó el examen, el doctor dijo, vemos alguna cosa en tu pulmón, en tu seno, y vamos a investigarlo. Y entonces, otra vez tenía oportunidad de no ser un poco, pero ella dijo, no, Señor, tú me amas, Señor, yo te confío en ti. Y cuando el doctor viene y dice, ¿sabe una cosa? Eso fue algo que fue completamente removido por el tratamiento, y que si ellos no hubieran cogido en el tiempo que era, a lo mejor hubiera tenido por todo tu cuerpo. Pero porque ellos lo trataron en ese momento, así
tú estás libre y jamás vas a volver a ver ese enemigo. Entonces ella dice, mira, Dios, tú tenías un plan. Tú estabas cuidándome. Tú estabas allí conmigo en el tormento. Pero yo doy gracias que yo no abrí mis bocas para realmente decir y dudar tu amor. Y yo creo, hermana, es una palabra para todos nosotros. Todos nosotros. Porque Él quiere que nosotros realmente crecemos conociendo su carácter. No dudando, a lo mejor no entendemos por qué pasamos por una valle. No podemos tener a lo mejor todo el entendimiento, pero a lo mejor después podemos mirar y ver cómo Dios estaba moviendo. Hay una canción en inglés que se llama, en la mejor ustedes lo cantan también, ¿no? It says, you are working, you're working even when I don't know you're working. Tú estás trabajando cuando yo no sé que tú estás trabajando. Estás haciendo un camino. ¿Conocen esa canción? Sí. Y eso es verdad. Y necesitamos declarar eso. Necesitamos hablar eso sobre cada situación que tenemos. Esa tormenta donde afecta con tu familia, con tu salud, con tus finanzas. Cuando ves esos tormentos soplando fuerte y no puedes ver otra cosa, mira al Señor y dice, dame una palabra. Dame una palabra. Háblame a través de tu palabra. Porque esta palabra nos ayuda a trascender de este mundo al mundo espiritual, a donde podemos coger la victoria. Cuando Jesús habló ese viento, ¿qué pasó? Tuvo la victoria, porque Él sabía, sacando el agua no va a hacer nada, a lo mejor temporalmente, pero realmente la cosa que realmente va a servir es que cuando yo hablo ese viento, cuando yo paro ese tormenta demoníaco. Y algunas veces estamos siendo atacados por el mundo de oscuridad. Pero cuando sabemos cómo andar en la autoridad de Dios, cuando sabemos que tenemos autoridad, que sabemos que Él nos ama, que sabemos que Él realmente tiene un buen plan para nosotros, no solamente es aquí en nuestra cabeza, lo sabemos, es escritura, pero ha llegado a entrar en nuestro corazón, va a salir de aquí a través de nuestra boca. Amén. Cuando yo estaba esperando esos 40 años por mi esposo, yo no sabía que realmente yo tenía fe profundamente por dentro. Esto no quiere decir de afuera, yo dudaba aquí algunas veces, pero por mi espíritu yo sabía que sabía. ¿Me entiendes? Yo sabía, y salió de mi boca. Cuando nosotros tenemos fe, sale de nuestra boca. Sale de nuestra boca. Dios es bueno. Dios va a cuidarme. Dios va a solucionar esta situación. ¿Y sabes qué cosa? ¿Por qué era tan violento ese viento? Había otra cosa en el otro lado del lago. Había personas esperando. ¿Ustedes saben la historia? Que en el otro lado de ese lago fue un endemoniado profundamente. Y ese endemoniado a lo mejor le estaba clamando al Señor. A lo mejor estaba diciendo dentro de él, yo necesito liberación. Esos 3,000, 6,000, no saben cuánto. Dice que es un legión de demonios que estaba dentro de él. Y dicen que puede ser como 3,000 a 6,000 demonios dentro de él. Puedes imaginar. Y él estaba cortando a él mismo. Estaba andando por los sepulcros, andando noche y día, en todo, en la profundidad de la muerte. Él estaba desnudo, él estaba clamando, él estaba como teniendo dominio sobre todo esa área, porque nadie quería ir en ese lugar, porque a lo mejor iban a encontrarse con ese endemoniado. Pero cuando él supo que Jesús iba a venir, ¿qué pasó? Él fue corriendo al barco. Él fue corriendo. Eso también me enseña de que si uno está bien atado con Satanás, cuando está bien endemoniado, si tiene voluntad para ser libre, lo puede responder todavía. Lo pueden gritar y clamar a Jesús. Y lo pueden lograr la libertad. Y Dios viene y lo habla
y ustedes saben la historia. Esos demonios salen porque él dijo, ellos pidieron, ¿puedes decirles que vayamos en esos cerdos? Entonces entraron esos cerdos. Y hay algunos que dicen que a lo mejor Jesús permitió eso porque los judíos no comían cerdo. No sé si es cierto o no. Pero todos salieron bien. Y él instantáneamente fue libre. Él fue, y era tanto el milagro, era tanto, que todo el pueblo reconoció que él fue cambiado. Porque ya estaba vestido, estaba completamente en su mente normal y pensaron, oh my goodness, ¿qué pasa aquí? Este hombre, hasta que tenía miedo, y le echaron a Jesús para que se fuera. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo. Pero ese endemoniado quería seguir a Jesús. Él quería ir en la barca con él. Pero no, Jesús no lo permitió. ¿Por qué? Él quería que él fuera por todo el Decápolis, toda esa ciudad, para que él pudiera ser un testimonio. Él podía decir, mira, ¿qué Jesús ha hecho conmigo? Ustedes van a salir de esa tormenta y van a declarar, mira qué ha hecho Jesús para mí, mira qué ha hecho con mi familia, mira qué ha hecho. Yo puedo dar mi testimonio porque yo lo he experimentado personalmente. Y ese endemoniado fue por todo el lugar declarando eso. Y ¿sabes qué? Dicen de que cuando Jesús regresó a esa región, todos fueron corriendo para encontrarse con Jesús. ¿Por qué? Porque habían escuchado el testimonio de ese endemoniado y ellos vieron la diferencia y lo creían. Amén. Entonces hay una cosa al otro lado de ese barco, personas esperándoles, hay generaciones esperándoles al mejor para su familia. Entra en esa tormenta, no tengas miedo, ponte fuerte, decir yo voy a aprender algo, yo voy a aprender las maneras de Dios. Una cosa que Dios dijo de los israelitas, que se puso muy enojado con ellos, dice que no conocieron mis maneras. No querían aprenderlos. Solamente querían comer. Querían todo que era cómodo. Pero no querían realmente aprender cómo Él trabajaba. Y podemos aprender muchas cosas. Y una cosa que me encanta mucho, Josué y Caleb, ellos sí aprendieron. Ellos sí aprendieron, porque eran diferentes. Ellos eran diferentes porque ellos miraron el carácter de Dios. Y ellos hicieron como una fundación fuerte, creyendo en el carácter de Dios más que mirando las circunstancias. Amén. 3 cosas, voy a dejarles con esas 3 cosas. ¿Qué son 3 cosas que podemos hacer cuando realmente enfrentamos las tormentas de nuestras vidas? Uno primero es recordar qué ha hecho el Señor para ti en el pasado. No podemos olvidarlos. Hacer como Caleb, hacer como Josué. Él partió el mar rojo. Él hizo todos esos milagros con las plagas contra el faraón. Perdón, que yo estoy un poco trabucado con mi español esta mañana. Yo llevo toda la semana hablando inglés. Necesito algunas semanas más en español para que fluya más este lengua español. Pero en todo caso, ellos Caleb y Josué dijeron, yo no voy a mirar esos gigantes. Olvídate, yo voy a memorizar todas las cosas grandes que Él hizo. ¿Qué hizo para nosotros? Él hizo grandes cosas para nosotros. Entonces, esos son más grandes que esos gigantes y no van a robarme de entrar en esa tierra prometida. Olvídate. Meditaron en las cosas que Dios ha hecho. Eso es primero hacer una lista de las cosas que Dios ha hecho en su vida, en la vida de su familia. Las cosas que has visto, a lo mejor en la Biblia. Hacer una lista en la mañana, meditar en eso. Y hacer eso más grande que sus gigantes. El segundo paso es realmente
coger una promesa de Dios. Coger una promesa de Dios. Si los discípulos hubieran escuchado a Jesús diciendo, vamos a pasar al otro lado, y si hubieran confesado eso, mira, hermanos, no vamos a asustarnos. Él dijo que íbamos a cruzar al otro lado. Él no dijo que íbamos a morir aquí en este lado. Si hubieran declarado esa palabra, si hubieran recordado qué había dicho, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que hubieran levantado a él con fe. No hubieran tenido miedo. Entonces, coge una promesa de Dios. Una promesa rema. Puede ser una palabra que Dios habla directamente a su corazón, una palabra que salta de las páginas de su palabra, y cómaselo. Y cómaselo. Y cómaselo. Más que tú estás comiendo las circunstancias enfrente de ti. Yo hablo a mí mismo. Y sabes una cosa, me encanta esa escritura que Jesús dice, Jesús dijo esto, yo no vivo por pan solamente, yo vivo por cada palabra que sale de la boca de mi Padre Celestial. Estas palabras que salen, ¿no?, de Dios, es esto que necesitamos vivir, comer, porque si no tenemos una dieta de comer esa palabra, saber esa promesa, no vamos a lograr la victoria. Puede ser que no vamos a poder, porque vamos a mirar ese tormento, y ese tormento puede hundirnos emocionalmente. Tercer cosa, meditar en las cosas que Él ha hecho en el pasado. Guardar una palabra de Dios. Pida al Señor por una palabra rema. Pida al Señor por una palabra rema dentro de su corazón. Y tercer cosa es estar firme. Estar firme. Porque algunas veces toma tiempo. 40 años para mi esposo. Estar firme. Estar firme. Estar firme. ¿Qué dice Efesios? Vamos a terminar con esta escritura. Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Amén. Hacer todo que necesitas hacer. Estar bien vestido en la armadura de Dios. A lo mejor los pastores te han enseñado cómo hacer eso ya. Y realmente, después de eso, cuando has hecho todo lo que puedes hacer, estar firme en esa palabra. Estar firme en esa palabra. Cuando vienen esos vientos, tú dices, no, el Señor dice tal cosa. No, el Señor dice tal cosa. Y estar firmes. Y estar firmes. Eso es importante. Porque muchas veces los 5 sentidos gritan mucho. Los 5 sentidos gritan mucho. Te hablan. Las circunstancias te hablan mucho. Pero necesitas, algunas veces es una pelea. Una pelea para realmente entrar en la tierra prometida. Y voy a terminar con esto. Para entrar en la tierra prometida, Dios no quitó todos los enemigos. Él dejó que los israelitas entraban y necesitaban confrontar a algunos enemigos. Pero Él está con nosotros. Y Él nos da la victoria. Y recuérdese con esto. Cuando ustedes están meditando en su palabra, cuando está cogiendo la promesa de Dios y teniéndolo en tu corazón y declarándolo, y cuando estás bien firmes y no vas a salir de esa promesa, vas a estar firme en esto. Recuérdense que Jesús está en su barco. Amén. Él está en su barco. Él está con ustedes. Y Él no va a salir. Él no te va a dejar. Él está contigo. Y Él te ama mucho. Y Él tiene un propósito. Y Él dice, en esta mañana es una profecía. Van a cruzar como casa de Dios al otro lado. Ustedes van a cruzar, van a ir allí porque hay personas esperando su testimonio. Y Dios va a hacer grandes cosas a través de ustedes. ¿Cuántos de ustedes reciben en esta mañana? Amén, amén, amén. Yo quiero hacer una última llamada aquí, o una llamada aquí, últimamente. Y yo quiero, ¿cuántos de ustedes están realmente afrontando alguna tormenta en tu vida?
Yo quiero que vengan enfrente y vamos a orar por ustedes. Queremos estar de acuerdo contigo, que Dios te da la gracia, que Dios te habla y que Dios realmente te ayuda profundamente. Y con libertad pueden venir enfrente. Sí.